Voy a contar hasta tres y empezamos a grabar. Bien, una, dos, tres. Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Esta es una emisión muy especial, ya que hablaremos de un poeta, de un cantante, de un músico de nombre Joaquín Sabina. Y antes que nada, le doy la bienvenida a mi querido amigo Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Pues hombre, ¿sabes cómo estoy? Como un buque que se va a pique. ¿Eh? Cuando un buque que se va a pique se dice de él que zozobra, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo estoy viviendo en un mundo en el que el mundo se va a pique, todo el mundo en el que yo nací se ha ido a pique, lo grande, lo pequeño, lo insignificante, lo exuberante, todo se está yendo a pique. España se está yendo a pique, el mundo se está yendo a pique. Entonces, en estos momentos tengo la sensación de que estoy sobre la cubierta de un paquebote que poco a poco se va filtrando el agua y está a punto de hundirse. Ese es mi estado de ánimo. Zozobra absoluta. sí leí tu último tweet y me di cuenta de ello. Bueno, no, es Pero que he llegado también a una situación, Luis, en la cual esas columnas que escribo sí, casi 5 a la semana, casi una al día, vamos, no te puedes ni imaginar, es como intentar sacar de un pozo seco. Me claro, desespera. He escrito 15.000 columnas a lo largo de la vida, no tengo nada más que decir, ya lo he dicho todo, ¿no? claro. Entonces, no sé, estoy embarcado en esa penosa obligación que es, no sé, en fin, como de monje cartujo que repite la misma salmodia todos los días, de seguir escribiendo columnas. Entonces no quiero seguir escribiendo columnas. ¿Y Quiero desaparecer. por qué Quiero no lo conectar dejas, las Fernando? comunicaciones con todo. Pues no lo dejo pues mira, no lo dejo pues por varios motivos. En primer lugar, porque no sé decir que no. Ese es Claro, lo peor que hay en mi carácter es ese, siempre. Y en segundo lugar, tengo que ganar algo de dinero. Y la única claro. forma de ganar dinero en este buque que se va a pique es hacer estas columnas que por otra parte las pagan fatal, ¿no? Pero, en fin, ayudan un poquito a mantener el barco a flote. Entonces, por ese motivo, pero es que no sé ya de qué escribir. Y además, claro, las columnas de prensa te obligan a escribir sobre la actualidad. A mí la Exacto. actualidad no me interesa. Y Me menos la interesa la política te historia. interesa. La política no me interesa nada, pero es que Correcto. nada. Y además, Ujú. como no me interesa, no la leo. Y como no la Exacto. leo, no me informo. Y cuanto menos me informo, menos puedo opinar sobre ella. Claro. Precisamente hoy he escrito a duras penas, penosamente, una columna para estado de alarma que aparecerá mañana y en la cual simplemente el grueso de la columna es me he dedicado a hacer una selección de lo que aparecía hoy en un periódico nacional. No voy a decir cuál porque no se dice el nombre del pecador y además todos los periódicos son iguales. Podría servir para cualquier periódico. Las noticias que dan, pero vamos, que las dan en portada, que las dan con grandes alaracas, que las dan con titulares de 3 dedos, ¿no? Para demostrar que todas son una perfecta idiotez. Entonces uno no puede estar inspirándose en idioteces para escribir otras idioteces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, he dicho, ¿cómo es posible que alguien pueda escribir columnas? Porque las columnas son endógamas. Quiero decir que el columnista lee lo que aparece en el periódico y si lo que aparece en el periódico es una tontería, el columnista solo puede escribir sobre tonterías, ¿no? Y así andamos, Exacto. Luis. Así que me pillas con el agua al cuello. Bueno, Fernando, pues lo lamento, pero ¿qué te parece si nos olvidamos un No, si no poco hay de que eso y lamentar, es así, es la vida, es el destino, no hay nada que lamentar, es así, la vida es así. pasará, Mira, no ¿no? sé, Como hemos entrado en la séptima extinción, se ha acabado el mundo, exactamente. se ha acabado la especie humana, ya está, hagámonos la idea, aceptémoslo. Así es, Fernando. Bueno, Fernando, pues ¿qué te parece si hablamos de Sabina un poco? Bueno, hablemos de Sabina un poco, sí, venga, por Fernando, hablar de algo, hablemos de Sabina, a ver, hablemos ¿qué de... quieres que yo te diga de Sabina? A ver, Fernando, ¿eh? ¿cómo, cuándo y dónde conociste a Joaquín Sabina? Hombre, esa es una pregunta difícil de responder, porque yo a Joaquín Sabina lo conocí, bueno, en los primeros años, quizá en los primeros meses, quizá en los primeros días después de la muerte de Franco, cuando toda España, bueno, cayó en una situación de cambio, de situación, de inquietud, en fin. Y entonces allí, pues, nos reuníamos por aquí, por allá, salíamos a la calle, había una enorme efervescencia de contactos entre quienes teníamos en aquel momento
25, 30, 35, como mucho 40 años. Y entonces había, en aquel Madrid, no es que hubiera muchos puntos de contacto, pero había, no sé, una docena de puntos de contacto y más o menos todos nosotros los de entonces acabábamos pasando por allí. Entonces yo tengo la impresión de que a Sabina lo conocí, bueno, en ese local que estaba en el centro de Madrid, cerca del Rastro, La que se mandrágora, llamaba La Mandrágora. es Sí. correcto. Entonces tengo esa impresión, pero no sé si esto es un falso recuerdo, porque efectivamente Sabina, yo iba a la Mandrágora, Sabina tocaba en la Mandrágora, Javier Caray, amigo de Sabina, amigo mío, amigo de Sánchez Cerrosio, etc., también tocaba en la Mandrágora, y a lo mejor no fue allí donde lo conocí, a lo mejor fue en La Bobia, que era un bar en el Rastro, los domingos por la mañana, donde también íbamos todos. A lo mejor lo vi en El Sol, en fin, que fue un poco la especie de discusión nació la movida madrileña. A lo mejor lo conocí en el Rocola. En fin, sabe Dios, en alguno de estos lugares se cruzaron por primera vez nuestros pasos. Fernando, ¿y qué relación tienes También hay actual? que tener en cuenta que Sabina, Dime. bueno, con él, pues nada, muy poca, nula, pero es que yo en estos momentos no tengo relación con nadie. Yo vivo como un cartujo. Yo no salgo nunca de casa, es rarísimo que salga de casa y cuando salgo para hacer algo, no para ver a gente. Entonces no veo a nadie. Y hay un momento en la vida, y las amistades tienen su momento en la vida. ¿Cómo lo tiene la relación con los padres, la relación con los hijos, la relación con los compañeros de colegio, la relación con los correligionarios, si es que tienes correligionarios? Y luego la vida va transcurriendo y ese sistema de relaciones va quedándose atrás. Entonces llega un momento en el cual ya a los amigos no se les ve, siguen siendo tus amigos, de vez en cuando no sé, hablas por teléfono con ellos, sabes algo de ellos, pero es muy difícil verlos. Las amistades nacen entre personas que hacen algo juntas. Cuando esas personas dejan de hacer ese algo porque ya no son estudiantes, porque ya no van a la universidad, porque ya no pertenecen, no son seguidores del mismo equipo de fútbol o del mismo torero o miembros del mismo partido político o algo así, poco a poco pues se van distanciándose las relaciones. Entonces yo a Sabina Verde, lo que se dice Verde, no le veo ahora. Tampoco Sabina es un hombre que se prodiga, ¿no? Tampoco Claro, es que yo no lo voy a hacer, pero imagínate que me echara un día a la noche de Madrid y me fuera de Tubullo en Tubullo, tampoco me voy a encontrar a Sabina. Pues Sabina claro. fundamentalmente se queda tan recluido en su casa como yo pueda estarlo en la mía. Así que relación con él no tengo prácticamente ninguna ahora. Ya hace años que no lo ves, me imagino. Hace años que no lo veo, sí. Por lo menos yo creo que la última vez que vi a Sabina fue, bueno, cuando le hice esos programas de televisión que tú conoces, El Sí. Faro de Alejandría. Bueno, quizá no, quizá cuando yo era director del Colegio de España en París, pero eso lo fui hasta el 2004. Yo lo invité, entonces sí, nos vimos allí, estuvo varios días en el colegio, dio una charla, comimos juntos, cenamos juntos, etcétera, y luego presentó un libro mío, presentó el libro Cocolo en el Ateneo de Madrid. Sí. Ese libro es del 2005, del 2006. Yo creo que desde entonces no he vuelto a ver a Sabina. Quizá una vez fui a un concierto que daba en la Plaza de Toros de las Ventas, unos años después, pero no lo vi, porque él estaba en la tarima y yo estaba sentado en el tendido, ¿no? Claro. Y por ahí en la época que Jodorowsky hacías estos programas, también en uno participó Sabina, ¿no? Me acuerdo que Jodorowsky le quería hacer un acto de psicomagia de Bueno, pintarle los ya ves, huevos, ¿no? a lo mejor esa fue la última vez, ya que lo dices, porque eso fue en el programa Las Noches Blancas de Sí, Telemadrid. Fue cuando Jodorowsky sacó el gran libro del tarot, en exacto. fin, Jodorowsky había trabajado años y años y años, por no decir décadas, en el estudio del tarot de Marsella. Incluso él fue quien reconstruyó las imágenes del tarot de Marsella. Entonces publicó en colaboración con una mujer, escritora también, periodista, con la que entonces vivía, Marianne se llamaba, luego se separaron, y entonces publicaron más o menos juntos este libro. Yo los traje al programa Las Noches Blancas y le hice un primer programa sobre el libro, enterito. Era un libro muy grueso, permitía hablar largo y tendido. Y luego le propuse someter a una serie de escritores españoles al tarot, que él le echara el tarot en público, en fin, delante de las cámaras. Jodorowsky Exacto. aceptó y entonces hubo un segundo programa al cual yo le llevé, soltándolos a puerta gallola, como toros que salían del toril, a 6 o 7 escritores. Espido Freire, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Gala, yo mismo me sometí a esa prueba, y uno de estos 7 echada de cartas del talón fue con Sabina. Y claro, Sabina estaba pasando, como sabes, un momento muy difícil.
Sí. Esto debió ser también 2005, 2006, 2007, por ahí más o menos, ¿no? Entonces Sabina estaba pasando un periodo muy difícil, en primer lugar porque había tenido el ictus, aunque el Claro. ictus ya era agua pasada, se había recuperado bien. Y en segundo lugar porque estaba también en una situación como la mía ahora, en una situación de naufragio general, de sentirse, de zozobrar, de irse a pique. Esto que le pasa de vez en cuando a los cantantes o a los actores de teatro, que no que, en fin, que no pueden salir al escenario, que no pueden enfrentarse al público, Claro. los que salen corriendo, ¿no? Que hay una especie de el ángel exterminador que los bloquea, como en la película de Buñuel. Y esto le pasó en un par de ocasiones a Sabina. No estaba ya concierto contratado, creo que fue en Oviedo, una de las veces más espectaculares en las que pegó la espantada. Igual que los toreros también de vez en cuando pegan la espantada. Sale el toro y salen corriendo y no torean. Y antes, ahora ya no los detenía la Guardia Civil, ¿no? Bueno, a Sabina no lo detuvo la Guardia Civil, pero se me va a dar aquel concierto. Y ahí estaba en crisis. Y cuando vino al programa mío de Las Noches Blancas, estaba en crisis y, hombre, se suponía que la psicomagia de Jodorowsky, en fin, esto del tarot, iba a ayudarle a superar esa crisis. Y entonces, efectivamente, el acto de psicomagia que le propuso Jodorowsky, esto está en el programa de televisión, vamos, fue que yo, porque era yo el que me tenía que hacer, que le pintara los huevos de rojo. Sí, Y que sí. se sometía a esa prueba, vencería el pavor escénico que le producía salir a la tarima de un teatro y ponerse a cantar. Y bueno, y entonces Sabina dijo que en agradecimiento, si yo me avenía a pintarle de rojo los huevos, me iba a dedicar a un soneto. Y efectivamente, cumplió con su palabra. Yo creo, no lo recuerdo, pero lo recordaría. No, yo no creo haberle pintado los huevos a Sabina del rojo, la verdad. Sí, yo creo que no. Eso, si lo haces, no te olvidas. Y yo la verdad es que no me veo con una brocha ahí, en fin, pintando los testículos a Joaquín, pero el soneto sí que me lo dijo. Y sí, efectivamente, esa fue quizá fue la última vez que nos vimos. Fernando, sé que no eres muy aficionado a la música en general y mucho menos al rock, que no te gusta para nada. Sin embargo, mantienes una buena relación con Andrés Calamaro, con Enrique Bunbury y Sí, bueno, sí. con Joaquín Sabina. Me imagino que Andrés Calamaro te une, al igual que con Sabina, la pasión por los toros y con Bunbury, pues, bueno, Bunbury ha echado mano del camino del corazón para escribir las letras del espíritu del No, vino. vamos a ver, Luis. Bueno, es verdad que yo con la música he tenido siempre una relación muy débil. En Sí, primer lugar, en mi generación no se escuchaba música. La única música que no había conciertos. Esto que hay ahora, esos conciertos estrepitosos que acuden cientos de miles o decenas de miles de personas, que todos se ponen a levantar los brazos, a encender mecheros, a gritar, a contorsiones, etcétera. Eso no existía en mi época, no existía ni poco, ni mucho, ni nada. Había conciertos dados por cantantes dentro de un teatro, pero los claro. jóvenes no íbamos a ellos. No había tampoco una reproducción mecánica de la música como la que hay ahora por mil cachivaches. Lo único que había era tocadiscos de manivela, ¿no? El viejo fonógrafo en definitiva, ¿no? Pam, 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 cada vez que ponías una canción. Entonces, la música para nosotros, para los de mi generación, eran guateques, esas reuniones en las que los chicos y las chicas nos reuníamos pues, una vez a la semana, el sábado, el domingo y tal y cual, pues para bailar juntos y fundamentalmente para iniciar o tratar de iniciar relaciones sexuales eróticas con estas chicas, ¿no? Que normalmente no conducían a nada. Pero en fin, por lo menos estabas allí románticamente, bailando chic to chic, mejilla contra mejilla, apretándote un poco, etc. Y entonces fundamentalmente eran boleros, eran tangos, eran foxtrot, era música bailable agarrado, ¿no? El boogie boogie, y ya no te digamos el rock llegó más tarde, que es cuando la gente empezó a bailar suelta, ¿no? Entonces, todo ese mundo, claro, me da ajeno. Y por otra parte, yo soy extraordinariamente torpe para manejar cualquier cachivache mecánico. Entonces, en el momento en que desaparecieron los discos de vinilo, la música desapareció por completo de mi vida. Yo no he vuelto a poner un disco, yo los llamo discos, ahora creo que se llaman de otra manera, porque no lo sé. No, tengo aquí cerca, estoy hablando desde el pueblo de Castilfrío, tengo un pabellón japonés, una especie de pabellón de ceremonia del té, que levanté aquí en este pueblo castellano, y ahí tengo lo que era mi viejo tocadiscos, que era un viejo tocadiscos Philips que Sí. compré en Ámsterdam en el año 69 o 70, 1969, no sé, Creo que tiene 50 años, ¿no? de Funciona estos que le das perfectamente. todavía manualmente, ¿no? Me parece, ¿o no? No, tanto como eso no. Ah, ok, No, eran ok. estos ya un poco mecánicos que se Ya, levantaban
y podías poner hasta 6 discos, ¿no? Oh, Entonces ok, ok. levantaba el brazo, ¿eh? Y lo tengo ahí. Y no solo lo tengo ahí, sino que tengo, hombre, cientos de discos de vinilo que son una joya, porque ahora está volviendo el vinilo, porque la Claro, calidad musical del vinilo es extraordinaria. es Entonces, comparado, incomparable. claro. Y entonces de vez en cuando paso ahí y pongo esos discos que son discos de vinilo tempore, muy vintage, muy, en fin, muy de los años 50, de los años 60. Entonces mi relación, que efectivamente es una relación, en fin, rica y extensa con cantantes, se debe, bueno, en primer lugar es que éramos escritores y cantantes, formábamos parte de la bohemia. Claro, Entonces nos conocíamos en la bohemia, nos conocíamos en los antros de la bohemia, ¿no? Entonces ahí surgió una amistad que no forzosamente era una amistad que nacía de la actividad musical de estas personas, sino que nacía del trato. Por otra parte, bueno, pues hubo un momento en que el antifranquismo fue un elemento aglutinador tanto de los escritores como de los pintores, como de los cantautores sobre todo. Los cantautores empiezan a aparecer en España pues en los años 60 prácticamente. Entonces se establecían lazos inevitables de amistad. claro. Yo fui muy amigo, tú has citado unos cuantos nombres, pero vamos, yo me remontaría más atrás. Yo fui muy amigo de Chicho Sánchez Ferrosio, que ya murió, con el cual estuve en la cárcel precisamente varios meses, ¿no? Y fui muy amigo, bueno, del primer cantautor propiamente dicho que hubo en España, cantautor con carga política, que fue el cantante valenciano Raimon, que cantaba en catalán, en definitiva, y que había estudiado en la Universidad de Valencia, estoy hablándote ahora de 1961, 62, 63, con Ángel Sánchez Gijón, íntimo amigo mío, como sabes, padre de la actriz Aitana Sánchez Gijón, que también había estudiado en Valencia, también era valenciano, vaya. Entonces con él mantuvimos mucha amistad con Raimon, que se hizo extraordinariamente conocido en España por una canción que, dichos en catalán, que se llama Diguen di no, digamos no, que tuvo una carga política inmediata. Y cantaba también Al viento, ¿no? Otra canción de libertad. Y entonces ese fue el primer cantautor de masas antifranquistas que hubo en España. Sigue vivo, sigue coleando por ahí. Yo precisamente hay un programa que le hice de negro sobre blanco entero cuando publicó sus memorias, ¿no? Y bueno, y luego, pues sí, poco a poco, por ejemplo, tú me preguntabas el otro día también por Serrat. Bueno, yo Sí, a Serrat sí que le he oído mucho, pero claro, le he oído mucho porque cantaba Antonio Machado, porque claro. cantaba Miguel Hernández, y porque aparte de eso cantaba muy bien, y sobre todo las canciones de Serrat eran muy románticas, muy literarias, ¿no? Entonces sí, yo te podría citar de memoria las canciones de Serrat, cosa que no puedo hacer casi con ningún otro cantante. Entonces se fue produciendo toda esa relación. Y tú me dices el rock. Bueno, el rock irrumpe en mi vida muy tarde. Claro. Y el rock, mira, yo salvando todas las distancias que haya que salvar, soy como Schopenhauer, el filósofo. Ya sabes que Schopenhauer decía que la música era el menos desagradable de todos los ruidos. Bueno, efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con él. A mí lo que me gusta es el silencio. A mí no se me ocurre poner música. El escritor típico que pone Mozart, que pone Vivaldi, me gusta mucho Mozart, me gusta mucho Vivaldi, por supuesto. Me gustó mucho la ópera cuando estaba en Italia, porque la ópera en Italia es una pasión nacional como lo son los toros, ¿no? Curiosamente. Había muchos paralelismos, muchas concomitancias entre los aficionados a la ópera y los aficionados a los toros. Entonces, sí, todo eso sí me ha gustado. Pero cuando llega el rock llega fundamentalmente con Elvis Presley, ¿no? Es cuando en España nos Claro. empezamos a hacer todo eso. Bueno, ahí es cuando verdaderamente la música pasa a parecerme no el menos desagradable de todos los ruidos, sino casi uno de los ruidos más desagradables que hay. Yo no conecto con el rock, no me emociona, me ensordece, me aturulla, me atufa, me ahoga. Es decir, yo odio la guitarra eléctrica. A mí me Claro. gusta la guitarra de verdad, o me gusta el piano, o me gusta el violín, pero la Claro. guitarra eléctrica me parece gangosa, me parece que emite unos sonidos completamente artificiales, ¿no? Y luego estos movimientos del rock, bueno, los movimientos del rock, yo sé que todo esto es escandaloso y me va a valer la enemistad de algunos de mis amigos rockeros, pero, en fin, las contorsiones de la gente que baila rock, los conciertos, contorsiones. Recuerda a los chimpancés, las reuniones de los chimpancés en el caldero de las selvas africanas, ¿no? Entonces vivo completamente ajeno, pero esto es un drama de mi vida, porque en mi época de hippie, bueno, me empeñé en que tenía que gustarme el rock, tenían que gustarme los Pink Floyd, Janis Joplin, Carlos Santana, Jethro Tull, etcétera, etcétera. Entonces me compré todos los discos, ahí los tengo, todavía están ahí, y me encerraba en una habitacioncita ahí en Soria, donde yo vivía entonces,
que llamaba La habitación de música, muy hippie, muy llena de ídolos, en fin, de póster, de cosas de estas. Y entonces me pasaba horas y horas y horas fumando porros, fumando porros, fumando porros y poniendo sus cantantes. Y no me gustaba nada. Hasta que yo a los 2 meses dije, bueno, se acabó. A mí esto no me gusta, no veo la razón por la que tenga que sentirme obligado porque soy un hippie a que me gusta esta música. No me gusta. Pero sin embargo, sigo siendo un hippie. Entonces yo siempre digo que yo, además, el estilo de vida de los rockeros es mi estilo de vida. Claro. Somos muy parecidos. Somos transgresores, somos rebeldes, el sexo, en fin, determinado tipo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre he dicho, yo soy un rockero, pero sin banda sonora. De ahí que haya surgido amistad con gentes como Enrique Bunbury, Sí. es un rockero puro, pero yo no soy un gran admirador de la música de Enrique Bunbury. Soy amigo de Enrique Bunbury, me gustan sus letras, me gusta su actitud ante la vida, pero la música no la escucho casi nunca. ¿Y qué opinas de que echó mano del Camino del Corazón para escribir varias de sus letras? Yo sé que no te molesta, que es Pero un honor para ti. no, solo no me molesta, vamos, sino que me encantó. No es el único Claro. que ha utilizado frases, sobre todo El Camino del Corazón, de esa novela mía, que claro, es la novela de los hippies, fundamentalmente en mi historial literario. También lo hicieron, por ejemplo, los de Ketama y otros. Entonces, eso para mí es un honor, es un privilegio. Yo hay una anécdota que a mí me gusta extraordinariamente y que seguramente te habré contado alguna vez, Luis, porque la repito muy a menudo, y es la mayor gloria que alcanzó un poeta en vida fue la que alcanzó Manuel Machado, el Sí, hermano de Antonio Machado. Te he contado esa anécdota, ¿no? Cuando la iba un día por conozco. las calles, contémosla otra vez, por las calles de Sevilla, y de repente, del fondo de un patio, en una casa de estas, en fin, de los barrios antiguos de Sevilla, salía el rasgueo de una guitarra y alguien que estaba cantando. Entonces Manuel Machado se quedó ahí en el portal, en la boca del pasillo que conducía a ese patio, escuchando la copla que estaban cantando. Y la copla la había escrito él, era un poema que había escrito el propio Manuel Machado, precioso, magnífico, en una tragedia de amor condensada en 4 líneas, que decía, tu calle ya no es mi calle, es una calle cualquiera, camino de cualquier parte, una ruptura amorosa. Evidente, ¿no? Manuel Machado lo escuchó y había otras personas que estaban ahí también acompañándolo en el porche de aquella casa. Entonces se dirigió a una de ellas y le preguntó, ¿y esto quién lo ha escrito? Y su interlocutor le dijo, uy, esto es muy antiguo, esto lo ha hecho el pueblo. Bueno, no cabe mayor gloria que esto, es decir, cuando la voz del poeta se convierte en voz del pueblo. Bueno, pues en cierto modo, los cantantes que han cogido frases de mis libros se están convirtiendo mi voz en voz del pueblo. Ahí Claro. seguirán, entonces es un honor, es un privilegio que me han hecho. Hay gente que se ha picado, hay gente que se ha enfadado, míseros, macachifres. Es eso del copyright. Cuando yo escribo algo, eso ya no es mío, eso es de los lectores, eso es de la gente. A veces me piden, me escriben personas, oiga, ¿me da usted permiso para utilizar este párrafo de su libro tal o esta frase? Yo digo, eso no se pide permiso, utilícelo usted, es libre, eso no es mío, eso es de ustedes. Y los editores se desesperan, porque claro, los editores vamos, andan con lupa. Pones una foto así de pequeñita en la solapa de un libro. Esta foto tiene derechos de autor, hay que estudiar, hay que ir a la Sociedad General de Autores a ver si tiene derechos de autor, para pedir permiso, el copyright, pero por el amor de Dios, hombre, basta ya de convertir el arte en mercancía, ¿no? En negocio, es correcto. Fernando, y con Calamaro me imagino que tienes una relación también cercana por los toros, ¿no? Y quizás algo de ideología política o no tanto. Bueno, no solo por los toros, hombre, es verdad que nos hemos conocido en los toros, es verdad, en fin, que hemos estado juntos en los callejones, es verdad que hemos viajado, bueno, viajamos juntos, por ejemplo, para ver la famosa corrida de José Tomás y de Morante en Nimes, etcétera, y no solo en Nimes, y en el puerto de Santa María, y en Olivenza, etcétera, etcétera. Hombre, el caldo de cultivo de los toros ha facilitado la relación entre Andrés Calamaro y yo, pero Claro. aparte de eso, bueno, en primer lugar, Calamaro es rock, dicen que Calamaro es un rock muy suave. Y a mí las canciones de Calamaro me gustan mucho. Son canciones con letra, no son canciones estridentes. En fin, y tiene un fondo, digamos, un fondo de tango, ¿no? Un fondo de música popular argentina. Claro. Y luego me gusta su actitud. Es decir, es incorrecto políticamente al máximo. Y además es capaz de decirlo, lo cual suscita la cólera de muchos de sus seguidores, ¿no? Que no comprenden eso, por ejemplo, no comprenden que sea aficionado a los toros. Y eso también nos lleva a tener determinadas simpatías políticas que compartimos. Claro. Y
es una cuestión de afinidades personales. Hay otra frase que seguro que me has oído citar a menudo, que es la de Proust, de que lo que verdaderamente une a las personas, decía Proust, no es la identidad de pensamiento, sino la consanguinidad de espíritu. Y eso es así. Y efectivamente, entre Caramalo y yo, desde el primer día que nos vimos, surgió esa consanguinidad de espíritu, muy buena amistad, yo la aprecio muchísimo. Además, él es muy escritor. Es que estas personas de las que estamos hablando, empezando por Sabina, son muy escritores. Además de músicos, son muy escritores. Lo es Claro. Bunbury, lo era Chicho Sánchez Ferlosio, lo era el Raimón, lo es Serrat. O sea, nos une la literatura también. Más que la música, nos une la letra de la música. Claro. Fernando, volviendo a Sabina, quitando toda esta parafernalia del rock, el espectáculo, la música, incluso el mismo personaje que se ha creado, Joaquín Sabina, ¿consideras a Joaquín Sabina un buen escritor? Considero, bueno, él no es escritor de prosa, aunque haya hecho también sus pinitos en prosa, pero fundamentalmente es un poeta, fundamentalmente es un letrista que en un determinado momento ha mantenido, en fin, tiene buen oído, como lo tienen todos los músicos, y por lo tanto tiene también buen oído para la música, para la poesía. Fundamentalmente Sabina hace sonetos, no Sí. solo, pero vamos, o escoge géneros poéticos muy populares que procede directamente del romancero, por así decirlo, ¿no? Entonces es un escritor que tiene buen oído, que llega, que es mejor oírlo que leerlo, que si lo lees a lo mejor descubres que tiene imperfecciones, que tiene ripios, que fuerza determinadas expresiones, determinadas rimas, pero me parece un buen sonetista, me parece un buen poeta popular, un buen poeta que llega al pueblo, en fin, un buen poeta en la línea de la anécdota de Manuel Machado que te acabo de mencionar, ¿no? Sí, sí, lo aprecio también como escritor. Tiene Eh, destellos, además, tiene fulguraciones, tiene de repente metáforas muy brillantes. claro. Fernando, en el 2002, bueno, ya lo mencionaste, llevaste a cabo una de las mejores emisiones de Negro sobre Blanco, donde en palabras tuyas te encontrabas ante un solo libro, un solo invitado, su autor, Joaquín Sabina, de profesión cantante. A lo que te responde Sabina con lo que me hubiera gustado que hubieras dicho de profesión poeta. ¿Qué recuerdos tienes de aquel programa en el que precisamente se presentó un libro de sonetos que se llamaba Ciento volando de 14, prologados por Luis García Montero? ¿Qué Hombre, recuerdos tienes de esa emisión, Fernando? Hombre, tengo muy buen recuerdo porque aparte de eso comimos juntos, luego nos fuimos juntos a tomar copas y aparte de eso tomamos copas. Ahora ya no se pueden hacer estas cosas, no te puedes tomar copas en un programa de televisión. En todo caso tienes que esconder la botella debajo de la mesa, ¿no? Pero Sí. allí bebimos gin tonic aquel día, creo que era gin tonic, a lo mejor era whisky, no sé, lo bebimos en cantidad. Y la verdad es que tanto Sabina como yo acabamos bastante achispados. Incluso hubo un momento, si no recuerdo mal, en aquel programa en el que yo me levanté y me fui al váter, porque con tanto alcohol pues tenía ganas, en fin, de vaciar la vejiga, dicho sea con perdón, y le dije a Sabina, bueno, tú te quedas ahí con el programa. Y se quedó Sabina solo, sin presentador, y diciendo lo primero que se le pasaba por la cabeza, etcétera, y volví. Entonces, claro, era un programa vivo, no era un programa guionizado para la televisión. Todo en él era espontáneo, todo en él era imprevisible. De hecho, tuvo mucho impacto aquel programa, así tengo muy buen recuerdo de aquello. Y bueno, Y ahí bueno, es, además en Sevilla hubo otro programa en el cual el mismo programa, que fue uno de mis programas de televisión más sonados, no por mérito mío, sino porque se pegaron dos escritores en él, que fue un programa en el que yo invité a Manolo García Viñó, que era el director de una revista que se llamaba La Fiera Literaria, que era una revista donde cascaba, por fin, con una sí, crítica textual muy sí, minuciosa, todo hay que decirlo, con una serie de escritores, hombre, de mucho sí. prestigio, muy conocidos en España, de mucho éxito. Los medios literarios odiaban la fiera literaria porque era implacable. Se metía con todo el mundo y se metía con gracia, ¿no? O sea, con humor. A veces se pasaba un poco de rosca. Entonces llevé a Manolo García Viñó al programa y invité a ese programa pues, a uno de los escritores, poeta, novelista, periodista, guionista de cine, Vicente Molina Foix, de la generación de los novísimos, había formado parte de la generación de los novísimos, que era una de los escritores a los cuales implacablemente perseguían. Y los invité a los dos juntos, con ánimo un poco de crear ahí una tensión bipolar entre los dos extremos. Bueno, y se fueron calentando, se fueron calentando, se fueron calentando. Sabina a todo esto, porque fue el mismo día que yo hice Negro sobre Blanco con Sabina, Sabina lo iba a entrevistar después y estaba esperando
cerca del plató, cerca del estudio de Sí, televisión, pero viendo lo que pasaba en en la este programa. Y televisión. entonces allí llegó un momento en el que incluso Manolo García Viñó le pegó una patada. Bueno, tampoco un patadón de futbolista en Maracaná, pero bueno, le pegó una patada a Vicente Molina Fort. Y esa es la vez, esa y el día que se emborrachó el Raval, también manda huevos, con perdón, de los centenares, miles de programas de televisión que yo he hecho, con las luminarias de la literatura, con premios Nobel, con lo mejor de lo mejor de lo mejor, con el premio de la intelectualidad, los que más repercusión mediática han tenido fueron el de la borrachera del Raval en el mundo por Montera y el de la patada que García Viñó le pegó a Vicente Molina Fuge. Una cosa, además duró 3 segundos, porque yo inmediatamente templé gaitas, impuse paz, etc. Dale, todo el mundo a hablar de ese programa. Por favor. ¿No? Fernando, también habías Siempre. entrevistado. Dime. No, te decía que es que la gente, los medios de información siempre prefieren la anécdota a la categoría. Claro. Tú puedes descubrir América, pero no sé si se ha caído un tripulante de la Santa María cuando avistaron Guananí, hablan de la anécdota, no hablan de que descubrieron América, por favor. La frivolidad tremenda de los medios de información. Fernando, también entrevistaste a Sabina en el Faro de Alejandría 2 años antes, en el año 2000, que en plena cúspide de su éxito, durante la época de lo que yo considero su mejor álbum, que es 19 días y 500 noches. ¿Qué recuerdos tienes de aquella otra entrevista? Y ahí en esa entrevista tú mencionas que tenías meses tratando de contactarlo y que no se ponía. ¿Era difícil contactar a Sabina? Hombre, sí, siempre ha sido difícil entrar en contacto con Sabina, en primer lugar, porque se ha convertido en una vedette. Y las vedettes en defensa propia inevitablemente se blindan, porque es que si no se los come el público. En segundo lugar, porque yo he tenido también siempre un problema en relación con estas personas, y es un problema de horario. Yo he sido siempre diurno, yo toda Sí, mi vida he sido diurno, incluso en mis años de universidad yo madrugaba, a veces en aquella época trasnochaba un poco, luego dejé de trasnochar por completo, y en cambio todas estas personas de las que estamos hablando son nocherniegas, son noctívagas, son noctámbulas. Entonces ellos, como los vampiros, salían a las calles de Madrid cuando yo ya me retiraba a mis aposentos, con lo cual rara vez coincidíamos, ¿no? Con lo cual dificultaba la relación y dificultaba también el echarle el guante a Sabina. Yo realmente, porque Sabina y yo nos conocíamos, nos apreciábamos a pesar del distanciamiento, en fin, de las diferencias políticas que existían claro. entre nosotros, ¿no? Pero el día en que surgió nuestra amistad fue cuando estalló la primera guerra de Irak, aquella, en fin, entre Estados Unidos y Saddam Hussein, no la El segunda, que 90 por fue, ahí, ¿no? sí, en el 90 por ahí. Y entonces, bueno, hubo un muy ligerísimo movimiento de protesta contra la guerra en España. La segunda guerra sí generó un gran movimiento de protesta, pero la primera no, pasó casi inadvertido. Y en un determinado momento hubo una convocatoria de una protesta contra la guerra en la Puerta del Sol. Sería, yo no sé, el mes de marzo, por ahí, no recuerdo bien el mes, desde luego hacía fresquito, y era pues como a las 10 de la noche. Y yo fui a esa protesta, y fue Sabina, y éramos 4 o 5 personas, no había nadie. Entonces, bueno, ahí nos quedamos un poco desconcertados, protestamos un poco porque no podíamos tampoco armar un gran alboroto entre las 2 docenas de personas, y entonces ese día fue cuando ya me fui yo con Sabina a su casa en la plaza de Tirso de Molina, y ya estuvimos juntos hasta las tantas, y fue cuando nos dimos cuenta de lo que te acabo de decir de Proust, que lo que nos unía no era la identidad de pensamiento, porque no teníamos el mismo pensamiento, él era muy de izquierdas en aquella época, yo no era ya de izquierdas, tampoco era de derechas, pero no era nada de izquierdas, pero sin embargo nos dimos cuenta de que éramos consanguíneos, psicológicamente consanguíneos, y ahí fue aquella noche cuando verdaderamente la relación, en fin, un poco anecdótica, un poco frívola, un poco superficial, que habíamos mantenido hasta entonces, se convirtió en una amistad. Claro. Yo creo que en esa entrevista del Faro de Alejandría entrevistaste a una estrella de rock y luego em, en la del 2002, en la de Negro sobre Blanco, entrevistaste más a un humilde poeta que estaba escribiendo lo que creo fue su primer libro Pero yo de creo que sonetos. tú te sabes mejor que yo la historia de mis relaciones con Sabina. Yo creo que, estoy equivocado, seguro que lo sabes tú mejor que yo. Yo creo que la entrevista con el Faro de Alejandría fue posterior a la de Negro sobre Blanco. ¿No fue así?
Según yo, la del Faro de Alejandría fue en el 2000 y Negro sobre Blanco 2002. Negro sobre Blanco hablaron sobre el libro de sonetos, Ciento volando de 14, y en el Faro de Alejandría él iba No, pues presentando un disco. será como tú lo dices. Efectivamente, el periodo en el cual yo simultaneo los dos programas, Negro sobre Blanco y Faro de Alejandría, es más o menos desde 1999 hasta 2004. Claro, Ya cuando han perdido las elecciones, cerraron Negro sobre Blanco y cerraron el Faro de Alejandría. Entonces, es verdad que coincidían, pero ya ves, yo lo recordaba al revés, pero bueno, será como tú lo dices. Será como tú lo dices. Pero claro, Negro sobre Blanco era más literario. Negro sí, sobre Blanco era un programa de exactamente, libros. exactamente. Era, yo decía entonces de mí que yo era le petit pivot español. Yo estaba haciendo más o menos, salvando todas las distancias que haya que salvar, es lo mismo que hacía Bernard Pivot con la apóstrofe y Bouillon de Lettres, etcétera, en Francia. En cambio, el Faro de Alejandría no. El Faro de Alejandría era un programa desmadejado, abierto a todo, en el que cabía cualquier cosa. Entonces ahí encajaba mejor el Sabina Rojero que en el otro, que encajaba mejor el Sabina escritor. Y luego, claro, hubo la tercera que también hemos hablado, en Las Noches Blancas. La La verdad es noche, que en realidad hay 3 jalones televisivos importantes en mi vida con Sabina. Y claro. muy pocos escritores hay de los cuales pueda decir otro tanto. Jodorowsky es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Fernando, ¿qué relación tenías o tienes con el grupo de poetas con los que se relacionaba Sabina, entre los que se encontraban Ángel González, Benjamín Prado, Luis García Montero e incluso Rafael Alberti en sus últimos años? Bueno, vamos a ver, hay que deslindar. Ángel González, gran poeta, Sí, extraordinaria persona. Bueno, yo lo había conocido ya en mi época antifranquista, porque él formaba parte también mayor que yo, por que vivía supuesto. muy cerca de aquí, vivía en Albuquerque. Lo sé, Ujú. porque sí, yo luego tuve mucha relación con él cuando vivía en Albuquerque, Sí. porque nos reuníamos en México, México DF, México Distrito Federal, Ujú. en ocasión de la celebración de la Feria del Libro de México, al menos en 2 ocasiones coincidíamos allí toda una serie de escritores y entre Claro, ellos venía siempre desde Albuquerque, venía Ángel González y yo venía desde España. Entonces, bueno, quiero decir que con Ángel González mi relación se remonta a más atrás, se remonta, en fin, a la época, en fin, a los años 60, en fin, siempre tuve por él mucho aprecio como escritor y como persona. Realmente, en fin, me daba gusto a Ángel González. Entonces, y luego ya tuve más trato con él, sobre todo en México. Cuando más vi yo a Ángel González en México, luego también en las noches de Oliver, en Madrid, etc. Luego has citado también a Rafael Alberti, bueno, grupo de poetas de Sabina. Hombre, yo he tenido bastante amistad y bastante relación también con Benjamín Prado, claro. incluso una amistad humorística, porque Benjamín Prado es, en fin, muy rojo, ¿no? Y yo Sí, no soy nada rojo, pero los dos nos respetábamos recíprocamente y convertíamos esa disparidad ideológica pues, en un motivo de amistad. Él incluso presentó un libro mío en Madrid, ¿no? Entonces, buena relación con Benjamín Prado. Mi libro, La canción de Roldán, incluso citaba, en fin, bastantes fragmentos de una de sus últimas novelas. Rafael Alberti, bueno, no, con Rafael Alberti es con el que más relación he tenido de todos. Porque claro, yo coincido con Rafael Alberti en Roma, en la época romana. Rafael, después de la época bonaerense, se va a vivir a Roma y se convierte en íntimo amigo del profesor Vittorio Bodini, hispanista, que era el director del Departamento de Español en la Universidad de Pescara. Pues cuando yo me exilio, Vittorio Bodini, él que también era poeta, por cierto, había nacido en Leche, poeta del sur de Italia, poeta de la Puglia, me contrata como lector para la Universidad de Pescara. Y al mismo tiempo es el que me lleva a conocer a Rafael Alberti, porque él había sido traductor de Rafael Alberti y tenía mucha relación con él. Cuando Alberti vivía todavía en la casa de Vía Monserrato, que fue la primera casa que tuvo Rafael Alberti con María Teresa León en Roma. Luego ya se trasladaron a Vía Garibaldi. En todo ese periodo que abarca desde 1964 hasta 1970, no, en realidad abarca hasta 1900, hasta que volvemos todos a España, abarca hasta que murió Franco, que es cuando también vuelve Rafael Alberti. Entonces, bueno, yo tuve mucho contacto con ellos, con él, y mucho contacto con María Teresa León. Incluso en un momento María Teresa León estuvo a punto de trabajar como
subordinada mía, digamos, como locutora en un programa de radio que hacía yo para la RAI italiana, que se emitía en 80 emisoras de la América Latina, de Iberoamérica, y que se llamaba Hoy en América, que era un magazine, ¿no? Entonces, bueno, la casa de Rafael Alberti en Roma era un foco al cual por el cual terminábamos pasando pues todos los españoles que vivíamos en Roma, como todos los españoles antifranquistas, todos los españoles díscolos, y gente que venía también continuamente de Madrid, de España. Yo en la casa de Rafael Alberti conocí a muchos escritores españoles, por ejemplo, Terence Moix, por ponerte un ejemplo, que pasaban por allí, a los cuales yo no había conocido antes de irme de España. Entonces, claro, con Rafael Alberti siempre tuve mucha relación. Sin embargo, mi relación con Rafael Alberti se agrió un poco, se estropeó un poco, porque Rafael era muy sectario, era muy comunista muy comunista de los de Stalin, de los de Stalingrado, en fin, comunista de la vieja época, ¿no? Y yo estaba todavía, ya no estaba en el Partido Comunista, pero salí del Partido Comunista más o menos cuando conocí a Rafael Alberti. Y eso Rafael Alberti no lo entendía ni me lo perdonaba. Pero digamos que un poco el punto de fricción con Rafael Alberti se produjo, esto es curioso, es una historia curiosa. Rafael Alberti, que además, como sabes, de poeta, de escritor, era pintor, pues había alquilado una casita en un pueblo de las montañas cercanas a Roma, de la Abruzzo, creo que era, que se llama Anticoli Corrado. Era un pueblo de pintores, era un pueblo con una tradición de artistas, se había alquilado ahí una casita y se iba a pintar, se retiraba de Roma y tal. Entonces, con motivo, en 1900, ¿qué fue esto? En 1967, 68, no, antes quizás 66, me parece que fue, bueno, pues María Teresa León se celebraba la Fiesta Nacional de Cuba en Roma. Mes de junio, julio, me parece seguir siendo la misma, ¿no? Me imagino que es cuando Fidel Castro bajó de Sierra Maestra o lo que fuera, no recuerdo, pero era verano, ¿no? Y entonces yo tenía que ir a entrevistar para mi programa de radio a Anticoli Corrado a Rafael Alberti, que estaba como a 70 kilómetros de Roma. Y María Teresa León supo que yo iba a ir desde Roma a entrevistarme con Rafael Alberti. Y entonces se le habían olvidado a Rafael Alberti unas gafas en la casa de Garibaldi y María Teresa León me pidió que le llevara las gafas. Yo le dije, no, no hay ningún problema, María Teresa, pásame las gafas. Entonces María Teresa dijo, ¿te importaría venir a la Embajada de Cuba en Roma, donde se celebra la fiesta nacional cubana? Dijo, bueno, no me importaría nada, porque yo voy a ir allí y te llevo las gafas, vienes, las recoges, te quedas allí, te tomas una copa y luego ya te vas a llevarle a devolverle las gafas a Rafael. Y era verano romano, en fin, con calor, verano denso, tal. Y yo fui, pues mira, como te estoy hablando ahora, bueno, fui correcto y tal, pero fui con una camisa de manga corta. Bueno, llego a la embajada de Cuba en Roma, llamo a la puerta, me abren y dos cachalotes, los seguratas, en fin, me cogen, me ven, me cogen por los brazos y me llevan literalmente en andas a la cocina. Sí. Como si yo fuera, bueno, de hecho me dijeron que me habían tomado por un provocador fascista, porque me presentaba en mangas de camisa y no vestido de chaqueta, corbata, etcétera, como por lo visto ceremonialmente había que acudir a aquella fiesta. Y entonces, no te creas que me dejaron pasar la fiesta, ya poco a poco se enteraron en la zona noble de la casa de que en fin, el exiliado español Dragó estaba confinado en la cocina, que me lo pasé pipa, pero claro, todas las viandas más suculentas pasaban por la cocina, con lo cual yo picoteaba allí todo lo que quería, me hice amigo de los camareros, etcétera, y acudieron, en fin, los gerifaltes de la embajada cubana, la propia María Teresa León, hombre, pero ¿cómo te has metido aquí? Pero qué disparate, en fin, perdónalos, no sé cuánto, hombre, no me hicieron pasar a la zona noble, me dejaron allí, pero en fin, ya, en fin, estuvo un buen rato, picoteando, como te digo, tomando unas copas y María Teresa me pasó las gafas. Y agarré el coche y me fui con esta escena metidita aquí en la cabeza a ver a Rafael el Anticoli Corrado. Entonces llegué a Rafael y lo primero que hice fue contarle esta escena, creyendo que, hombre, de forma, digamos, crítica, claro, hacia cómo se había aburguesado la revolución castrista, ¿no? Y yo creía que me iba a apoyar Rafael. ¿Qué va? Se enfadó conmigo, me afeó la conducta, me lo echó en cara, me dijo, pero ¿cómo se te ocurre, Fernando? Pero ahora, ¿a quién se le pasa por la cabeza presentarse en la fiesta nacional de Cuba sin corbata y sin chaqueta, etcétera? Y yo la verdad es que, en fin, me quedé un poco perplejo ante aquella reacción de Rafael Alberti y nunca, ya ves tú, son tonterías, pero ya nunca volvió a ser nuestra amistad, claro,
que había sido. Ya luego, cuando él volvió a España y se convirtió un poco en una figura, en fin, que iba dando el espectáculo por aquí y por allá, con esas camisas floreadas de Rafael Alberti y tal, la pobre María Teresa León, que había perdido ya la cabeza, en fin, que tenía un deterioro cognitivo tremendo y tal. Entonces yo, bueno, pues también de vez en cuando le pegué alguna puntadita, yo me estaba convirtiendo en el escritor de moda en aquellos momentos, y le pegué alguna puntadita a Rafael tal, y nos distanciamos bastante. Luego reanudamos la amistad ya cuando él contrajo matrimonio con María Asunción Mateo, etcétera, etcétera, pero vamos, nunca volvió a ser lo que había sido. Pero vamos, aquello fue una historia verdaderamente curiosa. Tú fíjate que hay otro momento, cuando yo ya había vuelto a España, y Rafael también creo estaba a punto de volver, yo era muy amigo de Aitana, la hija, no de Aitana Sánchez Gijón, que también, sino de Aitana Alberti. Aitana Sánchez Gijón se llama Aitana por Aitana Alberti, que era la hija de Rafael Alberti con María Teresa León, y que vivía en Roma, con un gran amigo argentino con el cual se casó, Manuco, lo llamaba, Roberto Otero, que se hizo muy amigo de Picasso porque iba con Rafael Alberti a ver a Picasso ahí a Antigua, la Costa Azul, y le sacó miles y miles de fotos, y Manuco, Roberto Otero, vivió el resto de su vida hasta que murió de un infarto en Palma de Mallorca, vendiendo por aquí y por allá y montando exposiciones con las fotos que le había ido sacando a Picasso. Bueno, pues no sé por qué te contaba esto. Así, entonces llegué yo a Roma en ese momento de transición, recién muerto Franco y tal, y un día fui a visitar a María Teresa León a su casa, en Vía Garibaldi, y fui acompañado por su hija, por Aitana Alberti, y nos abrió la puerta María Teresa León y no nos reconoció. Bueno, que no me reconociera a mí, vale, tenía un pasar, pero no reconoció a su hija tampoco. Estaba ya con la cabeza perdida la pobre y la verdad es que aquello nos impresionó mucho. Y ya, en fin, para terminar con esta revisión del grupo poético que rodea ¿A a Sabina? Sabina, nos falta García Montero, que en ese Sí, momento es el director, como sabes, del Instituto Cervantes y el marido de Almudena Grandes. sí, Bueno, yo con Almudena Grandes tuve bastante relación, porque yo fui el primero que le dedicó elogios desmesurados, una doble página entera en la revista Época, donde yo escribía todas las semanas esa doble página, a la primera novela de Almudena Grandes, que era una novela erótica, Las edades de Lulú, que luego se llevó al cine. Y luego yo fui, Almudena Grandes, yo y otras personas, éramos tertulianos del programa de Julio Otero. Y entonces, bueno, mis relaciones con Almudena Grandes siempre fueron buenas. Luego, en fin, se enamoró de Luis García Montero, se fue a vivir a Granada con Luis García Montero y ya, en fin, ahí ya ellos se convirtieron verdaderamente un poco en paladines del comunismo en España. Yo había pasado a convertirme un poco, en la medida en que yo había sido comunista y me había ido en paladín de lo contrario, con lo cual ya a partir de ahí se rompieron por completo las relaciones. Entonces yo a Almudena no la he vuelto a ver desde entonces y a Luis García Montero, bueno, a Luis García Montero me lo he encontrado en 2 o 3 ocasiones, pero nada más, no hemos tenido prácticamente sí ninguna tiene, relación. no me acordaba que Luis García Montero es el director del Instituto Cervantes. Tienes razón, Bueno, exactamente. fue incluso candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Comunista, Izquierda Unida, vaya, se presentó a las elecciones. Pero vamos, eh, no he tenido mucha relación con él. Fernando, ¿crees que Sabina y tú han tenido hasta cierto punto vidas paralelas? Por ejemplo, ambos fueron exiliados por rebelarse contra Franco. Tú te fuiste a Italia, Sabina se fue a Londres. Ambos fueron de izquierdas, aunque tú desde hace décadas no lo eres, mientras que Sabina lo sigue siendo. Ambos han tenido pues cientos de mujeres, fama, y yo creo que incluso ambos poseen quizás las bibliotecas más importantes privadas de España. Tú en Castilfrío y Sabina en Tirso de Molina. No sé si sabías que Sabina posee una primera edición firmada del Ulises de Joyce. No, no lo sabía, me he enterado porque el otro día tú que me enviaste un pequeño cuestionario que Sí. sirviera de esqueleto a esta conversación, me lo decías, no, no lo sabía, pero vamos, yo te confieso que detesto el Ulises de Joyce. Yo Ya. creo que el momento crítico en el cual la novela, la historia de la novela pierde su rumbo es cuando el Ulises de Joyce, que es un libro insufrible, es un libro al que sobra casi todo, se convierte, bueno, hay un antes y un después del Ulises de Joyce. Lo digo a cuento de un gran escritor, porque el Ulises del retrato del artista adolescente, el retrato de los el Joyce, perdona, del retrato del artista adolescente, el Joyce de los dublineses, me parece un escritor extraordinario, que ya luego se volvió completamente loco con el Finnegan's Wake. Pero Ulises me parece
un punto de ruptura en la historia de la novela y ha tenido tal influencia, ha generado tal caudal de novelistas que han seguido las huellas de Ulises que no figura precisamente entre mis libros favoritos. Así que no le envidio a Joaquín Sabina la posesión de esa edición príncipe del Ulises. Yo además tengo una historia graciosa con el Ulises, porque yo el Ulises no lo he leído entero, lo confieso. Es una herejía que un escritor diga que no ha leído entero el Ulises, pero intenté leerlo y me lo llevé en 1956 a la playa de Santa Pola, donde estaba mi novia con la que luego me casé, mi primer matrimonio, que estaba veraneando allí. Y yo me fui en plan hippie una vez más, aunque no había hippies, era muy anterior a los hippies, una tienda de campaña a acampar y pernoctar cerca de mi novia. Y prácticamente el único libro que me llevé allí, que un tochazo así, editado en Argentina creo que por la editorial Rueda, era el Ulises. Y entonces, bueno, iba a la playa todos los días, estaba con mi novia en la playa, luego mi novia se iba con sus papás a la casita que habían alquilado cerca de la playa, yo me quedaba solo en la playa durante varias horas, comía en un chiringuito, una paella, y me ponía a leer Ulises. Y entonces lo leía un día y otro día, y el quinto o sexto día que estaba yo leyendo el Ulises, bueno, estaba recostado en un pivote de un toldo en la playa, hacía aquella hora casi por completo, a las 3:30 de la tarde, un calor sofocante, y me entraron ganas de hacer pis. Y entonces, bueno, no había allí donde hacer pistas ni alrededor, aquí en un rincón, y entonces dejé apoyado el Ulises en el pivote, en el madero de aquel toldo, y me fui a hacer pis. Y me lo he robado. Un espíritu bondadoso me robó el Ulises en la playa de Santa Pola y ya nunca más intenté volver a leer Ulises. De todas maneras, tampoco sabía que yo no creo que Sabina tenga los libros que tengo yo. No, no, no Yo tiene tengo tantos, 150 pero libros que yo sí, sí, presumo de tener la mayor biblioteca privada del claro. mundo, seguramente, porque nadie tiene en su casa esa barbaridad. Yo, mira, te estoy hablando de esta especie de invernadero desde el cual te hablo en Castelfrío. Aquí al lado está la cochera, está mi coche y más estanterías. Hasta la cochera está llena de libros. Así que no creo que la biblioteca de Sabina sea comparable con la mía. No, no. Pero aparte de eso, decías vidas paralelas, hombre, vidas paralelas sí por esta consanguinidad de espíritu, pero por ejemplo, cuando tú dices que Sabina se exilió, no, Sabina no se exilió. Sabina, como tantos otros, se fue a vivir a Londres. Hombre, que no le gustase la atmósfera que se respiraba en España franquista, vale, que buscase libertad, que buscase ligar con las chicas minifalderas que había en Londres y que todavía no habían llegado a España, sí, todo eso sí, pero no se exilió por motivos políticos. Yo, en cambio, sí, me exilié por motivos políticos. Así que no, exiliado yo sí, exiliado él no. Por lo demás, bueno, pues, verdad que nuestras vidas, yo te lo he dicho antes, yo soy rockero sin banda sonora. Es Bueno, correcto. él es el rockero con trayectoria literaria, sí, eso es bastante paralelo, efectivamente. Además los dos hemos evolucionado bastante. Es decir, Sabina ahora es mucho menos de izquierdas de lo que era antes y se ha convertido en una persona bastante más razonable, inevitable al paso de la edad, te vas volviendo menos radical siempre, ¿no? Claro. Fernando, en el Claro. 2000, en el 2016, Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué opinas al respecto? Te lo pregunto ya que hay quien dice que Sabina es el Dylan español. ¿Crees que por fin la academia ha reconocido que lo popular no está peleado con lo culto? En otras palabras, que las canciones de índole popular, bueno, algunas de ellas pueden tener letras que son verdadera literatura, como en el caso de Silvio Rodríguez, Aute, Serrat, etcétera. ¿Qué opinas de que le hayan dado el Nobel a Dylan? Bueno, vamos a ver, en tu pregunta hay dos partes. Una, la literatura popular puede ser al mismo tiempo literatura de élite, literatura académica, Sí, literatura doctoral, sin duda alguna. Oye, la literatura popular es tan válida y tan importante o más que la literatura de salón, que la literatura, en fin, claro, del literario. Al fin y al cabo, la poesía española, ¿de dónde nace? Nace del mester de juglaría, claro, nace de trovadores, exactamente. nace de juglares, nace Así del es, romancero, ¿no? O sea que, así por es. supuesto, que tanto Dylan Thomas como no Dylan Thomas, Bob Dylan. Bob Dylan, ¿Mm? como Sabina, hombre, tiene una dimensión literaria importante, pero no tanto como para que le den todo un premio Nobel. Oye, un premio Claro, Nobel que no se lo han dado a Borges, que no se lo han dado a Graham exactamente. Greene, que no se lo han dado a tantos otros. Hombre, yo cuando se lo dieron a Bob Dylan, bueno, fui de los que escribió en contra, porque me parecía una frivolización. Y te lo digo con respeto inmenso por la figura de Bob Dylan, porque Bob Dylan y Joan Baez fueron los dos primeros grandes nombres de ese momento de mi vida, crucial en mi vida, en la cual yo me convierto en hippie.
Entonces, claro, tengo veneración por Bob Dylan y tengo veneración todavía más por Joan Baez, que es una de las mujeres por las cuales habría dado el alma por haber tenido una historia de amor. Pero entonces, respetando mucho a Bob Dylan, me parece que no merecía ser premio Nobel de literatura, pero no es el único, porque tú coges la historia de los premios Nobel son de una arbitrariedad realmente extraordinaria. Hay allí una serie de vejestorios que son los académicos de Estocolmo, muchos de ellos completamente alcoholizados. Yo he conocido algunos, puedo permitirme el lujo de decir estas cosas porque nunca van a dar el premio Nobel, que se reúnen entre ellos y de repente deciden dar premios Nobel. A veces aciertan, sin duda alguna, en muchas ocasiones aciertan, como no, pero en otras ocasiones le dan el premio Nobel a escritores ínfimos que no tienen ninguna importancia, ninguna repercusión, ninguna relevancia. Oscuros poetas de países de la órbita eslava, qué sé yo. Entonces, yo tengo muy poco respeto por el premio Nobel. Es una feria de vanidades. Una feria de vanidades. He estado 2 veces allí. Estuve con el premio Con Nobel, me Cela, ¿no? fui a Estocolmo, Cela y con Saramago. Así que, pero yo, en fin, como decía Rubén Darío, de las academias líbrenos, señor. Ya sea la Real Academia Española, ya sea la Academia de Estocolmo. Fernando, De la Real Academia Española, precisamente hoy en la columna que tiene estado de alarma lo digo. La Real Academia Española es una asociación privada. Una asociación privada a la cual se antepone el adjetivo de Real, igual que al Real Madrid, también el Madrid, que es un equipo de fútbol y punto, es el Real Madrid. Pero la Real Academia Española no tiene ninguna autoridad como para convertirse en árbitro del idioma. El idioma lo crea el pueblo y lo crean los escritores. Y estos son los dos grandes afluentes del idioma. Y son el pueblo, por una parte, ese mismo pueblo de la copla de Manuel Machado, del que hablamos antes, y los escritores, los que crean el idioma y los que tienen autoridad en él. Para mí es muchísimo más importante el diccionario de autoridades que el diccionario de la Real Academia Española, que además en los últimos años está cometiendo verdaderos disparates. Claro. Fernando, ya unas últimas Sí, es que preguntitas. esto, ya sabes que va a aparecer ahora, nada, el mes que viene va a aparecer la reedición de la primera novela que yo escribí cuando tenía 24 El añitos, El Dorado. Dorado. El Entonces, hoy Dorado. me han llegado las galeradas de esa edición. He tenido un pequeño rifirrafe con la correctora de pruebas porque, bueno, esa novela tiene, en fin, digamos, el interés, entre otros intereses que pueda tener, de que reproduce la forma de hablar de nosotros, los de entonces, los de mi generación. Entonces, bueno, hay expresiones que a lo mejor a una correctora que ahora tenga 40 años le pueden chocar, porque han caído en desusos. Y entonces hemos tenido un pequeño rifirrafe porque pretende que algunas de las expresiones que yo utilizo allí no están en la Real Academia. Digo, por supuesto que no está en la Real Academia. ¿Y cómo te permites tú el lujo de corregirme a mí, que soy el autor, que soy el escritor? Por ejemplo, en un determinado momento de esa novela, yo, bueno, creo un neologismo, hablando de una chica en Torremolinos que va llena de claveles, digo que está enclavelada. Bueno, y esta me quite la palabra. Dice que eso no está en el diccionario de la Real Academia. Por supuesto que no, pero es español correctísimo. De clavel, enclavelar, ¿no? En fin, así andamos, Luis. Fernando, ahora que mencionas esa Bueno, novela, dime, yo tengo una edición del Dorado muy vieja que me firmaste y te cuento, ya te mandaré una foto que he puesto aquí en casa, en el salón. Tengo un estante nada más dedicado a Sánchez Dragó con todas las obras firmadas por ti, entre ellas El Dorado. Y esto que mencionabas, que has inventado una palabra, se me había olvidado comentarte, Fernando, porque de esto ya hace meses. Yo tengo un diccionario de tauromaquia. No me acuerdo el título del autor. Creo que es alguien que escribía para El Mundo. Y un día abriéndolo, de estas sincronías de la vida, me topo con que has inventado un término que ya está aceptado por la tauromaquia, que creo que es la dragontina. Corrígeme si estoy equivocado. Y no Sí, recuerdo exactamente qué efectivamente, significaba. ese diccionario que mencionas, yo no recuerdo ahora, lo tengo yo también, no, está aquí. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero efectivamente era alguien que era compañero mío, colega mío en el diario 16. Dame un Y momento, efectivamente, Fernando, y aquí lo debo de tener. Si quieres, sigue hablando y lo cojo. muy bien, muy bien. No, y efectivamente inventé también en una de mis crónicas taurinas. Ahora, la misma editorial que la que republica, que reedita El Dorado, va a reunir todas mis crónicas taurinas en un libro dedicado exclusivamente a los toros.
Y efectivamente en algún momento, en alguna crónica, me inventé ese pase, la dragontina. Pero ya no recuerdo a santo de qué, la verdad, si tú lo encuentras y me refrescas la memoria, pues en fin, me hará gracia averiguar de dónde inventé yo el término dragontina, pero es verdad, no es el único neologismo que he creado, he creado otros. En fin, el sueño de un escritor es crear hombre, Javier Villal, bueno, Aquí lo tenemos, Javier Villal Villal, este es el coincide libro, sobre todo en el Tauromaquias. mundo, coincide sobre todo en el mundo. Él era crítico de teatro y crítico Aquí está. del mundo, que ha sido de los defenestrados. El mismo día prácticamente en que yo fui defenestrado del mundo y en que fue defenestrada Carmen Rigal, él, Javier Villal, también fue defenestrado. A ver, busca Dragontina. Sí, sí, déjame, vamos a ver. Y ahí disculpa que no lo tenía preparado, pero me acordé justo. Dragonteo, es dragonteo. Ah, Dragonteo. Dragonteo. Y dice la definición, referido a Fernando Sánchez Dragó, especialmente en cuestiones de toros. Se caracteriza por el entusiasmo mítico y el fervor místico de una pasión impulsada por una vertiginosa veleidad en los gustos taurinos. Bueno, vamos a ver, en realidad ese neologismo no lo he inventado yo, lo ha inventado Javier Villal, porque Ya, además este neologismo viene de Lope, viene de la Dragontea. así Y es. sí hay un libro mío que se llama La Dragontea. Ese libro también tiene, el título de ese libro también tiene una curiosa historia detrás, porque ese título se lo debo a Paco Umbral. Paco Umbral y Ya, yo, bueno, hubo un momento en que estuvimos bastante enfrentados. Los dos sí. éramos De recién carácter fuerte, ¿no? los escritores de moda, los dos nos disputamos algunas mujeres, los dos estábamos en Madrid, en los ambientes bohemios madrileños, etc. Y entonces en una de sus columnas, donde de vez en cuando me lanzaba alguna puya Paco Umbral, dijo que yo estaba, en fin, hablando de que mi literatura era siempre autobiográfica y que yo siempre estaba hablando de mí y de mis batallitas y de mis hazañas y de mis chicas, etc. Decía que yo estaba escribiendo continuamente la Dragontea, refiriéndose a lo de Lope. Y a mí me gustó tanto el título que lo cogí y efectivamente le puse ese, porque es verdad, he pasado la vida escribiendo la Dragontea. Luego ya creé Dragolandia, que fue el nombre del blog que durante muchos años mantuve en el mundo y el nombre también de un programa de televisión que hice para Telemadrid. Era un programa Sí. magazine, Dragolandia, ¿no? Que llevaste unos burros una vez, ¿no? Metiste ahí No, unos asnos, ¿no? no, Un no, borregos. borregos, ok. Lo ves lo que fue aquello, porque aquello lo hacíamos en los teatros del canal, aquel programa, Ah, y entonces decidí arremeter contra la televisión. Ya sí. sabes que yo siempre aprovecho el impulso del libro. Entonces, arremeter Y contra la los corriste televisión, del templo como Jesús a los mercaderes. exactamente igual. Entonces, allí en aquel escenario, arranqué poniendo un aparato de televisión y yo me puse como un astronauta, ¿no? Con, en fin, con un traje como estos trajes que ahora se ponen los médicos para tratar con los del COVID, y con una maza, y agarré y ¡ah! Destruía martillazos, amazazos el La programa de tele. televisión, y luego empecé a meterme con el público que iba a esos programas ahí a aplaudir cuando el monitor nos decía que había que aplaudir, etc. Y había traído un rebaño de borregos para expulsarlos del templo, ¿no? Y entonces fue increíble el rebaño de borregos inmediatamente, imagínate, tuve que contratar a un rabadán, a un pastor que trajera el rebaño hasta el centro de Madrid, hasta los teatros del canal y que los metiera allí y que en un determinado momento los sacara. Y entonces, claro, lo que se vio fue únicamente la tercera escena, pero hubo dos tentativas de expulsar a los borregos que fracasaron. Claro, porque la mesa que ocupaba toda la tarima, que era preciosa, era una mesa que yo había convertido por debajo en una especie de zoo para gatos. Sí, sí, sí. Estaba acristalada y llevaba mis gatos todas las mañanas y estaban por allí los gatos felices, con las plantas que le había puesto, etcétera, etcétera. Y entonces los borregos, yo tenía que arremeter, el rabadán salía, yo tenía que arremeter contra los borregos, ¡fuera! ¡Fuera del templo! Y entonces los borregos la primera vez no se No, movieron, nada, quietos, inmutables, no me hicieron ni puñetero caso. Hubo que volver a rodar toda la escena, los borregos fuera, otra vez los borregos dentro, el rabadán, etc. Entonces, en la segunda ocasión se movieron los borregos,
en lugar de salir donde tenían que salir, los bastidores se llevaron todo el escenario por delante, los gatos, la mesa, etcétera. Aquello fue un pandemonium. Otra vez tuvimos que volver a montar todo, ya a la tercera conseguí que los puñeteros borregos salieran del escenario, ¿no? Sí, 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 sí recuerdo ese programa. Pero mi último neologismo, estoy muy orgulloso de él, ¿sabes cuál es? Bueno, lo ¿Cuál? creé ya hace unos cuantos años y sabes que yo detesto la cocina creativa, detesto la cocina de Por ahí fusión. lo leí, pero no me acuerdo, pero Bueno, ya sí. sabes que, en fin, que el magíster de la cocina creativa, de todo, en fin, toda esta cocina abominable, estúpida, Sí. etcétera, es Ferran Adrià, el Ajá. cocinero catalán que creó el restaurante El Bulli. Ujú. Y que es un tipo muy listo. Yo no tengo nada contra Ferran Adrià. Sí tengo, en cambio, contra la comida de Ferran Adrià. Porque ahora en España ya es imposible comer bien porque por todas partes van y te sirven el neologismo que yo he creado, que es bullipolleces, pasando de gilipolleces a bullipolleces, ¿no? Que son los platitos que te sirven en ese tipo de cocina. Ese es mi último neologismo, bullipollez, que ha tenido bastante éxito, por cierto, que ya empieza a utilizar la gente. Fernando, este libro de la Dragontea, el subtítulo es Diario de un guerrero, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es que esos son libros, en realidad son 4 volúmenes, es un tochazo, Sí. porque es La Dragontea, Diario de un Guerrero, El Camino hacia Ítaca, En el Ujú. Alambre de Shiva y Así Sentado es. Alegre en la Popa. Son 4 volúmenes que recogen todos los artículos que yo fui publicando precisamente en la revista Época a lo Y largo de muchos son años. muy buenos. Yo los tengo, tú me los regalaste, pero ¿se siguen publicando o ya no? No, porque ya la revista Época, bueno, cerró, yo dejé de publicar aquello, se publicaron. Hombre, los libros que recopilan artículos tienen una venta muy escasa. Es decir, si Claro. tú eres un escritor que vendes, yo qué sé, 50.000 ejemplares, publicas un libro de artículos y vendes 2.000, ¿no? Entonces a las editoriales no les gusta mucho publicar libros de artículos, ¿no? Pero bueno, en mi caso los publicaban, en fin, tenían un recorrido comercial moderado, honorable, y salieron esos 4 volúmenes y algunos más, porque mi primer libro de toros también recoge artículos, se llama Volapié, Toros y Tauromagia. Y Ujú. luego se publicó también en el Diario de la Noche. Mis famosos editoriales en el Diario de la Noche también se publicaron. E incluso ahora, bueno, Almuzar ha publicado hace año y medio España Guadaña, que también es un libro que recoge artículos. Y después del Dorado va a publicar un segundo volumen de escritos míos sobre toros que recoge todo lo que no está incluido en aquel primer volumen que fue Volapié, Toros y Tauromagia. Así que mal que Excelente. bien, pues claro, yo como periodista siempre he sido un periodista literario. Yo siempre he cuidado el estilo y he procurado que además de artículos de prensa fueran literatura. Entonces, efectivamente, esos libros son muy interesantes, porque es que además, bueno, son muy novelescos, y son como un espejo a lo largo a lo largo de una época, ¿no? Que van reproduciendo, en fin, todo lo que iba pasando delante de mis ojos, mis viajes, etcétera. ¿Sí? Son libros que yo aprecio y que los lectores aprecian también, como tú, por ejemplo. No, pues grandes libros, Fernando. Ya para terminar, unas preguntitas rápidas. ¿Conoces la faceta de Sabina como dibujante, que es algo a lo que he estado haciendo últimamente? No, no, No. no, Ah, no. es bueno, te lo recomiendo. No sé ¿Dónde cómo los definirlo, publica? abstracto. ¿Dónde los publica? Sacó un libro, Fernando, hace poco, no sé, no recuerdo la editorial, pero empezó pintando las paredes de su piso y creo que lo hace con, eh, bueno, no recuerdo, es como una especie de colacha y Ya. extraño, pero ya te mandaré por ahí el link. Fernando, bueno, mencionaste a Serrat hace poco y Serrat ha sido alguien muy importante en los últimos años de Sabina con estas grandes giras con Serrat. ¿Tú tuviste amistad con Serrat o no? No, Ya. yo solamente me he cruzado, he saludado a Serrat en 2 ocasiones en mi vida. La última fue cuando se retiró Luis del Olmo, este periodista radiofónico muy conocido, que organizaron, en fin, una especie de comida homenaje a Luis del Olmo, y ahí coincidí con Serrat y charlamos un rato y nos saludamos. Pero con Claro. anterioridad, curiosamente, y te estoy hablando del año que yo regreso a España, 1970, 71, y me instalo en Soria. Entonces, con mi mujer de entonces, Caterina, la madre de Ayanta, mi hija escritora, y con Ayanta, que tenía en aquel momento 2 o 3 años. Y entonces un día salimos de Soria con los 2 caballos que tenía yo entonces para irnos a comer a San Pedro Manrique, muy cerca de aquí, caminando por la cresta de la serranía
que en estos Wow. momentos me rodea. Y allí, de repente, en lo alto de la serranía, en fin, en una especie de balcón desde el cual se veía toda la llanura, todo el alto llano numantino, era invierno, en fin, hacía frío y había una persona que estaba allí mirando con un cochecito cerca, aparcado solo, mirando el paisaje. Yo me paré también para ver el paisaje, me acerqué a esa persona y era Serrat, que Wow. estaba allí Es recorriendo increíble esa esa zona. anécdota, Fernando. Es Wow. increíble, increíble. Es la única vez que yo he tenido un contacto. Le saludé, claro, yo lo conocí, ¿no? Yo no era nadie en aquel momento. Sí. Yo no había publicado todavía ningún libro, etcétera. Entonces, hablamos un momento y ahí quedó la cosa. Pero es un Wow. encuentro curioso, ¿no? Wow. Fernando, última pregunta, y esta es por pura curiosidad. Alrededor de Sabina siempre hay muchos personajes. Uno de ellos es Paco de Lucena. No sé si tú lo conociste, quien fue su manager y fue uno de los managers más importantes de artistas españoles en los 80s y 90s, Sabina, Aute, entre otros, y ahora vive en la pobreza. No sé si tú lo llegaste a conocer. Ahora vivimos todos en la pobreza. Pues, No, no lo llega, me imagino que lo he conocido, pero vamos, no, ya. no lo tengo presente. No. Perfecto, Fernando. Pues hemos terminado, Fernando. Pues un gusto, como siempre, Nos ha estas olvidado, por cierto, charlas. se nos ha olvidado hablar, a propósito de cantantes, de cantautores, del cantautor con el que más relación tuve yo, que fue Aute, Aute. claro. Con Aute hemos hablado en otra ocasión, claro, pero Sí. vamos, con Aute, Aute fue como una hermana para mí. Si quieres, Más que un amigo. si quieres, le dedicamos una emisión. ¿Qué te parece? Sí, hombre, encantado, porque además Aute es un escritor importante, y Claro, dibujante, y cineasta. Yo siempre le llamaba así uomo es. universale, como a Leonardo. Y es Tocaba alguien de todo, quien yo tocaba conozco bastante su obra, así que, y aquí al lado hay un enorme retrato que me hizo él mío, está colgado ahí en mi biblioteca, aquí a 5 metros del lugar en el que te hablo. pues la siguiente será sobre Aute, Fernando. Muy bien, pues nada, Pues un cuando tú abrazo, digas, Luis. Fernando. Te estimo muchísimo y muchas gracias por acceder a estas entrevistas. Por Y un favor, saludo a todo nuestro público que también les gusta mucho, les gusta y a mi estas gatito. emisiones. Y Vamos a sacar a mi gatito que ha estado aquí todo el tiempo. ¿Se ve mi gatito? no, ¿Cómo tienes que que no? bajar o subir el gato o bajar un poquito el monitor. Ahí está. Aquí está el gato. ¿Cómo se llama tu gato? Este gato se llama Damisela. Lo Ya. llamamos Dami porque es delicadísimo. Es como una monjita de porcelana este gato. Es buenísimo, ¿verdad? Dami, ¿eh? Bueno, pues me despido de Fernando y Venga, de Damisela. Un hasta la abrazo, próxima, Fernando. Luis. Otro para ti. Hasta luego. Adiós.